Buenas tardes. Les damos la bienvenida a nuestra nueva charla con la historia del Reino Astur. Lo principal y lo primero es agradecerles su presencia, que dediquen la tarde del miércoles a estar con nosotros, agradecer al Colegio de Abogados que nos preste las instalaciones, que son fantásticas, y agradecer a Belino que nos acompañe. No voy a entretenerme más porque ya tuvimos bastante entretenimiento. Paso la palabra a nuestro secretario, a Chema, que va a presentar a Belino. Bueno, buenas tardes. Reitero lo que ha dicho, el agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados por cedernos este espléndido salón, a todos los que han venido, socios o no, a esta conferencia que promete ser interesante. Otro tercer miércoles de mes, como queremos que sea habitual, venimos reuniéndonos en este salón a fin de tener lugar unas conferencias que la Asociación de Amigos del Reino Astur ha dado en llamar Encuentros con la Historia del Reino Astur. Nuestro conferenciante de hoy es el doctor en Medicina y Cirugía Francisco Avelino Aguado Blázquez. El título de la conferencia, El mensaje de las pinturas de San Julián de los Prados, algunos de cuyos ejemplos aquí podemos ver. Su currículum vitae es tan extenso que no me caben 11 hojas. Es un hombre polifacético que pone la pasión en cada materia en la que se dedica, solo hay que conocerlo. Es ante todo doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo, obteniendo un sobresaliente cum laude con su tesis doctoral La medicina en el periodo iconoclasta de Bizancio, 717-842. Y hago inciso en las fechas porque coinciden con una época bastante importante aquí, es la de la conquista musulmana. Bueno, el título entero es La medicina en el periodo iconoclasta de Bizancio 717-842, retroceso, estancamiento o avance, editado por la Universidad de Oviedo en 2016. Entre sus numerosos estudios médicos destacaría su máster en medicina forense y la publicación de 2 libros relacionados con temas médicos. No obstante, en el ámbito que nos ocupa, la historia medieval, ha publicado numerosos artículos en revistas y publicaciones relacionadas con la historia, siempre relacionados con esa magnífica ciudad, Constantinopla, Bizancio, y 4 libros también sobre temas relacionados con esta época. El 5.º libro lo tenemos aquí, fue presentado también en este salón hace un año, me parece que fue. Bueno, como digo, tiene multitud de artículos y publicaciones en medicina y los 4 libros, bueno, no voy a leer los títulos, todos relacionados con el amplio conocimiento que tiene de Constantinopla a Bizancio, incluso una guía que tiene que ser espléndida, la guía de Constantinopla, un viaje a Estambul en busca de Bizancio. Solo el título. Y bueno, creo que sin más le va a llevar bastante tiempo a la conferencia, le doy paso y le agradezco que haya venido una vez más. Bueno, muchas gracias a todos, a la Asociación de Amigos del Reino de Asturias en particular, por permitirme hoy estar con todos ustedes. Gracias a ustedes por haber tenido el valor de venir un miércoles a estas horas pues para escuchar esta ponencia, ¿no? Ante todo, quiero dar las gracias también a mi coronel, delegado de defensa. Muchísimas gracias por su presencia. Y con su permiso y el permiso de todos ustedes empiezo directamente porque bueno, es a lo que hemos venido. Voy a intentar expresarles una teoría que he podido ir desarrollando a lo largo de bastantes años, de darle vueltas a un tema que desde pequeñito, desde que era niño prácticamente, y recuerdo las primeras visitas que hice a San Julián de los Prados, pues me asaltaba, ¿no? Y es qué significan estas pinturas, qué significan esas estampas tan curiosas en un templo cristiano, ¿no? Les voy a contar un poco cómo llegué a ello, cómo llegué a investigarlo, ¿no? Yo soy un hombre de la medicina, por lo tanto no soy un historiador ni soy un arqueólogo.
Pero la medicina es una ciencia humana y es una ciencia que solo se puede entender, particularmente si la aborda uno desde la historia, si conoce el pensamiento de la época. Es decir, si se sumerge en cómo pensaba la gente, cómo veía el mundo la gente, este y el futuro, cómo veía también el más allá, ¿no? Cómo interpretaba el más allá. Y aunque parezca mentira, eso es determinante en cómo se enfoca la enfermedad o cómo se enfoca la terapéutica, cómo se enfrenta a la enfermedad para corregirla o para paliarla, ¿no? Y eso me llevó, en el momento en que estuve indagando sobre cómo era la medicina, cómo era el pensamiento en el mundo bizantino, es decir, en el mundo del Imperio de Oriente en el siglo VIII y el siglo IX, pues de repente se me vino a la cabeza la iglesia de San Julián de los Prados. La iglesia de San Julián de los Prados era conocida en los ambientes académicos por ser un templo que se consideraba anicónico. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene imágenes sagradas, es decir, no vemos aparecer a Jesús, no vemos aparecer a María, no vemos aparecer a ningún santo, lo cual es llamativo, y solo aparece la cruz desnuda, es decir, no aparece el crucificado, aparece simplemente una cruz, y si nos apuramos, el templo solamente tiene 4 cruces, nada más. Si retiráramos esas 4 cruces, que además están en lo más alto de los principales hastiales, de las principales muros o paredes, pues prácticamente podría valer para un palacio seglar o incluso para una mezquita. Es decir, es algo que siempre ha llamado la atención. Algunos de los más eminentes estudiosos de la materia, bueno, pues han dado hipótesis relativas, parciales, ninguna ha sabido explicar, incluso el arqueólogo César García de Castro, que es muy conocido y es una eminencia, pues vino a decir, bueno, que puede ser una casualidad, que pudo hacer otros templos que sí tuvieran imágenes. Bueno, me parece una hipótesis muy aventurada hablar sobre algo que no existe o que no conocemos, ¿no? Pero la realidad es que es un templo anicónico. Y la pregunta es ¿por qué? No es un problema de cualificación técnica, porque como ustedes pueden advertir en estas imágenes, la calidad de los dibujos debía ser deslumbrante. La belleza de esta capilla o de esta iglesia debía ser apabullante. O sea, cualquiera que entrara y viera ese espectáculo de perspectivas, de geometría, de colores, debía quedar absolutamente alucinado, ¿eh? Y ese era el objetivo del templo. El objetivo del templo era sorprender al visitante, pero también expresar una ideología política y una ideología teológica, que en aquel momento realmente eran las dos caras de la misma moneda, ¿eh? Es decir, el rey Alfonso II el Casto quería exponer, y a mi humilde juicio, es la mejor fuente que tenemos para conocer el periodo de Alfonso II, son estas imágenes, esta iglesia. Nos está hablando de qué es lo que él pensaba. Con su permiso, me voy a poner de pie porque yo ya soy mayor y en mi época los profesores me enseñaban que una disertación se hacía de pie, ¿eh? Miren, vamos a ver... ¿me oyen bien? Sí, bueno. Vamos a ir viendo una serie de imágenes. ¿Me oyen bien, verdad? Me oyen bien. Todos, atrás me oyen bien, ¿no? Vale. Si no, cojo el micrófono, ¿eh? Bien, voy a ir... una simple nota. ¿Por qué se dedica a los santos Julián y Basilisa? Las dedicaciones no eran al albur. Es decir, cuando una iglesia se dedicaba a Santa Eulalia o se dedicaba a San Julián, no era por una ocurrencia del momento. Ya se lanzaba el primer mensaje. San Julián, que es un santo de origen egipcio, de Antinópolis, hay un texto sobre el matrimonio célibe en la antigüedad, en el periodo bizantino, y en el periodo bizantino nos da una serie de referencias de cuáles eran los valores que este santo pronunciaba. Se conserva una vida y martirio o pasión del santo y beato Julián Mártir, que primero se escribió en griego y luego se pasó al latín, en la que su vida y su forma de morir expresan esos 4 valores. En primer lugar, el rigorismo, es una exaltación de la castidad. Es decir, Julián es un hombre casto, aunque se casa, pero deciden ser castos. Es una apuesta muy fuerte que reproduce la vida de nuestro rey. Nuestro rey también va a ser un rey casto y es una decisión fuerte porque él sabe que es el último descendiente de Pelayo.
y sabe que se acaba su dinastía. El esfuerzo, es decir, es un santo que no es un santo de nacimiento, no es la típica vida de santo que ustedes conocerán, que ya nace santo, que es muy bueno desde el principio, que ya tiene manifestaciones extraordinarias desde que es un adolescente. No, es un hombre normal, pero cuya santidad viene por su trabajo y por su tesón y por su abnegación. Eso va, a mi juicio, bien en relación a la vida de Alfonso. Es un santo a la milicia, de hecho es el primer santo en convertir a la fe a una corte de legionarios, eso es también importante. Y lo último, y para mí lo más representativo, es que es un anti-idólatra, es decir, es un destructor de imágenes. Julián es uno de los pocos santos que destruye imágenes. Es verdad que son imágenes de los santos, de los dioses paganos, pero las destruye. Es uno de los pocos que hace ese fenómeno. Y por lo tanto es un santo muy, muy anti-idolátrico, anti-imágenes, en cierta manera. De hecho, todavía a día de hoy, San Julián Mártir, que es el 9 de enero, pues su lema es: yo no adoro sino única y exclusivamente al Dios del cielo. Todavía a día de hoy aparece, es muy sintomático. Bueno, vamos a ver el repertorio iconográfico. Voy a ir rápido porque esto, bueno, sabemos que San Julián tiene un transepto impresionante, un crucero, tiene una nave central, tiene 3 ábsides, bueno, esto es conocido. Bien, en las imágenes voy a ir al grano porque tenemos el tiempo poco justo y por lo tanto voy a pasar un poco, pero bueno, sí que podemos ver que tiene un nivel superior, un nivel medio y un nivel inferior. Si lo vamos viendo en las imágenes, en el nivel superior tenemos una cruz desnuda, una cruz dorada, una cruz que aparece flotando en el aire entre 2 pequeños edificios, unas cortinas de púrpura, un color irreal, un color majestuoso, cerradas, y unos edificios singulares que llamamos zolos o tolos, que ya veremos qué es, que son edificios circulares cupulados. En el piso medio tenemos cortinas que ahora sí están abiertas, están levantadas. Vemos palacios, distintos palacios, palacetes, distintos palacios, y vemos una cosa muy importante que son cálices. Un cáliz más o menos en cada ventana donde tenemos un palacio. Este sería el piso medio, y en el piso inferior, bueno, figuras geométricas, sobre todo círculos y cuadrados grecas. Estos son los 3 estratos que se reproducen en todas las paredes de San Julián de los Prados. Bien, aquí lo vemos la nave central con estos 3 niveles, vemos el gran hastial del crucero, que también tiene los 3 niveles, y, bueno, un poquitín peculiar, los ábsides, que es el lugar sagrado y que prácticamente solo tiene figuras geométricas, no reproduce el otro. Aquí vemos la otra cara, la otra vertiente. Veríamos el gran arco, según entramos, de las 2 naves laterales, el arco central, que es llamativo, lo hablaremos de él, que prácticamente tiene el piso medio con los cálices, insisto, los palacetes, las cortinas arriba y la cruz. En los grandes hastiales, esto sería el área que está por encima de las ábsides, y aquí el lado contrario, se reproduce perfectamente de nuevo, el nivel inferior, el medio y el superior. Aquí lo vemos en el hastial de salida, esta es la puerta de entrada o salida principal, también se reproduce, piso superior, piso medio. En el gran arco triunfal, que realmente es un arco triunfal, fijémonos, este sería la pared que se vería desde el transepto cuando uno mira hacia la nave. Bueno, pues esto es impresionante, es esta pared que ustedes ven aquí, es decir, desde el transepto hacia la nave, y si se fijan es idéntico o nos quiere hacer ver un arco de triunfo romano, como el arco de Medinaceli. Es una expresión de triunfo, es una expresión militar, es un significado de exaltación y triunfo en lo militar. Fijémonos, este es el arco de Septimio Severo, el arco de Constantino o el arco de Napoleón, sin ir más lejos, el famoso arco de Napoleón que está al lado del Louvre, ¿no?, en París. Bien, encaja a la perfección de cuanto suponemos del momento en el que se erige el templo, porque el templo, según los especialistas, sobre todo según Claudio Sánchez de Ronro, se erigió entre el 826 y 838. Bueno, pues es un periodo en el que Alfonso ha triunfado, ha ganado una guerra a muerte con los árabes, y en ese momento se puede considerar que él está en una posición predominante. Bueno, esta es otra de las paredes, y aquí las otras paredes, voy a pasar, estos son los ábsides. Bien, ¿qué significan estas pinturas?
Cuadrados y círculos. Voy a ir un poco por alto aquí porque realmente esto sí que son consideraciones muy genéricas que aparecen en casi todos los templos paganos y cristianos. El círculo sería el significado de la totalidad, de la perfección, no tiene principio ni fin, yo soy el alfa y el omega, ¿no? Es decir, es una simbología muy de la deidad, del Dios. Los cuadrados, en cambio, son más de lo terrenal, por eso estaría por debajo, probablemente. Son los 4 puntos cardinales, también los 4 evangelistas. Bueno, en fin, estas son unas significaciones muy corrientes. Quiero llamar la atención sobre un hecho. Fíjense que este es el ábside principal de San Julián de los Prados. Retiren de su mente este crucifijo que, por supuesto, es muchísimo más tardío y que no, desde luego no estaba en el periodo de Alfonso. Y fíjense cómo esta imagen es absolutamente idéntica, pero idéntica, a la que aparece en la iglesia de Santa Sofía de Constantinopla. Pero es idéntica. Estas dos se reproducen cabalmente. Es una curiosidad. A mi juicio nadie lo ha señalado. Bueno, la guirnalda, que aparece también en los intrados de los arcos, bueno, pues son simbología muy conocida de la victoria sobre la muerte, la abundancia espiritual. La crátera, es decir, la copa, pues sería la fuente de la vida. Esto es muy conocido. Esto está en los intrados de los arcos, de prácticamente todos los arcos de la iglesia de San Julián. Lo vemos, por ejemplo, aquí en Roma, es muy parecido, en la iglesia, en el arco triunfal de Santa Práxedes de Roma. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, esta es de la misma época y fíjense como aquí sí aparecen un montón de santos, los apóstoles, los evangelistas. En fin, esto tiene poco que ver con San Julián de los Prados y eso que son de la misma época. Entramos un poco en materia con las cruces que yo llamo santullanas. Es decir, la cruz que aparece en Santullano, que es una cruz muy peculiar. Es una cruz dorada, es una cruz de oro, es una cruz gemada, con gemas, se ve claramente que tiene gemas. Olvídense, a mi juicio, de la diferencia de si es una cruz de los ángeles, que sería de Alfonso II, una cruz latina más alargada de Alfonso III. Eso no tiene sentido. Tanto uno como el otro, como todos los reyes de la época, hacían cruces griegas y cruces latinas dependiendo de las circunstancias, como a día de hoy, no tiene nada que ver. Y fíjense que esta cruz está en el aire y hay una cruz muy similar en una iglesia de Capadocia, una iglesia iconoclasta de Capadocia, de esta misma época, que es la iglesia de San Basilio de Sinasos, que afortunadamente se conserva la inscripción y lo que dice es cruz en el aire, stauros in aeri, que dice, Cristo así figurado no sufre daño porque no es posible representarlo por la imagen. Es decir, si represento a Cristo como una cruz sin más, sin crucificado, no estoy blasfemando contra Jesús, que es Dios. Y como Dios no lo puedo representar, es invisible. Es decir, esta es la creencia que tenían en ese momento los partidarios de la iconoclastia, los contrarios a las imágenes sagradas. Por lo tanto, esta cruz responde perfectamente al arquetipo de la cruz in aeris, de la stauros en aeri del periodo iconoclasta. Bien, pero es la representación también de algo, entre comillas, tangible. Es decir, en ese momento hay un texto que está muy de moda y que es conocido en Occidente y que es conocido, seguro, del rey Alfonso y de los reyes asturianos, que es el famoso Apocalipsis del Pseudometodio. Es un libro que aparece en este momento. Aparecen muchos Apocalipsis. Conocemos los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana. Es un momento en el que los árabes parece que le han dado la vuelta a todo. Es decir, en el siglo VI, el mundo parecía que estaba ya encarrilado, todo el mundo se iba a hacer cristiano y el fin de los tiempos llegaría, pero ya estaba todo encarrilado. Y de repente llega un pueblo, los árabes, desmontan todo esto, van conquistándolo todo, arrasándolo todo y entra en duda qué es lo que ha pasado. ¿Esto es el fin del mundo? ¿Esto es el Apocalipsis? ¿Estos son uno de los jinetes del Apocalipsis? Es la pregunta. Y se pone de moda el Apocalipsis como texto bíblico, ¿no? Ven cómo, pero en este texto se habla de la verdadera vivificante cruz de Cristo que ascenderá al cielo, dicen, desde el monte Calvario, justo cuando el último emperador romano suba y se presente allí. Es decir, ellos creen que esa imagen va a ocurrir al final de los tiempos, el ascenso literalmente de una cruz en el Gólgota. De hecho, se supone que esa cruz existió.
que esa cruz fue una cruz que Teodosio II puede haber dejado en su momento en el propio monte Gólgota y que tuviera realmente características similares de oro y joyas, ¿no? Pero también y sobre todo es la representación de un dogma, porque el emperador Constantino V en un texto, Cuestiones, el emperador era un emperador iconoclasta, dice: Dios es invisible, como lo confesamos en el dogma. Si se hace una imagen solo de la carne, se confiere a la carne ser una persona. Se inflige entonces una monstruosidad a la divinidad. Recordemos, Concilio de Nicea, Jesús es Dios y es hombre, pero es una persona, indivisible. Por lo tanto, si yo manifiesto, lo identifico en su parte carnal, lo estoy dividiendo, estoy pensando que son dos personas. Y eso es una blasfemia a criterio de esta gente. Estoy hablando en conceptos teológicos que luego vendrán grandes teólogos que lo refutarán, pero yo estoy poniéndome en el lugar del momento, en el pensamiento de la época, ¿no? Bien, esto es, por lo tanto, es una representación de un dogma, no aparece el crucificado, y también es una representación de una liturgia. Porque el mismo emperador decía: nosotros solo nos arrodillamos delante del venerable signo de la cruz. No se arrodillan frente a una imagen de un santo, de la Virgen María, solo delante del venerable signo de la cruz. Fíjense que hay una normativa iconoclasta que dice: las cruces hay que colocarlas en alto porque tampoco queremos que se le coloquen velas o que la gente se arrodille justamente delante de ellos. Tienen que estar en el alto. Y las cruces de Santullano están en lo más alto, están arriba del todo, para que nadie pueda colocarle velas o hacer una manifestación que se podría considerar idólatra. Fíjense que otro emperador iconoclasta, prácticamente en el 814, es decir, en la época en la que estamos hablando, que se construyó San Julián, llegó a escribir: el Señor, no soportando que el Cristo sea pintado como una imagen sin voz y desprovistas de aliento, atrapada en la materia, graba por 3 veces el santo signo de la cruz, la gloria de los fieles, en la puerta del palacio, en las puertas del palacio. Efectivamente, sabemos que en Bizancio, sobre la puerta del Palacio Imperial, se colocaba la cruz desnuda. Sabemos que también ocurría en Asturias. Se conserva en el Museo Arqueológico una cruz que sabemos que estuvo justamente a la entrada del palacio de Alfonso III, aquí mismo, Alfonso III el Magno. Por lo tanto, aquí también vemos una cierta emulación del carácter iconoclasta o del carácter iconómaco del Reino de Asturias en su espejismo con Bizancio, ¿no? La pregunta es, ¿pero había una tradición también hispano-visigoda? Es decir, vemos claramente la correlación con Bizancio, pero ¿había algo propio en Hispania previo? Pues algunos autores piensan que sí, ¿no? Por ejemplo, vemos en las etimologías de San Isidoro de Sevilla, parece que algo nos apunta en esa manera. Fíjense que en las etimologías, cuando nos habla del Hijo de Dios, dice que su característica principal es el homoousion, es decir, ser de semejante sustancia al Padre, porque cual es Dios, tal es su imagen. Invisible es Dios y por ello invisible es su imagen. Claro, es curioso que San Isidoro no hable luego de que, como tiene esa parte humana, la parte humana sea representable. Y por lo tanto nos deja en la duda, como digo yo aquí, que parece como si Cristo pudiera haber estado en un estado permanente de gloria celeste, que abarcara su vida terrenal, y por lo tanto, en el fondo, hubiera una corriente también dentro del mundo visigodo de cierta predisposición hacia la iconomaquia o hacia el iconoclasmo, ¿no? hacia la no representación de imágenes sagradas. Vamos a los palacios, a los palacetes y los copones. Vemos siempre el palacio, estamos en el estrato medio, y las copas, que son los cálices. Los palacetes bajo cortinas recogidas. Bueno, es importante los cálices, por lo que vamos a hablar ahora. Bien, fijémonos, por ejemplo, en el Salmo, como nos habla de una ciudad, nos habla de los palacios, las mansiones, donde el Magnus Dominus, donde el Señor nos gobernará para siempre. Nos habla de que cuando subamos al cielo, si nuestra soberanía, pues viviremos en magníficas moradas no hechas por mano humana. Estamos hablando, en definitiva, de un concepto que hoy no es tan conocido, salvo, lógicamente, de los sacerdotes y de los especialistas en teología, que es el concepto de la Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial, la Nueva Jerusalén, la ciudad de arriba, pues es realmente la forma final comunitaria y estructurada de la vida eterna en la presencia de Dios. Es el hogar de los justos, es decir, es un poco lo que ahora nosotros tendemos a identificar con el paraíso, ¿no? Con el cielo, sin más. Ahora la gente interpreta luces, interpreta túneles,
Bueno, porque al final en el más allá, porque nuestra conciencia está determinada por lo que hemos vivido y por lo que sabemos. En la Edad Media, en este momento, no conocían los túneles y menos las grandes luminosidades. La gente, como mucho, se alumbraba con un candil. Pero ¿qué es lo que interpretaba que podía ser una vida maravillosa? Pues una vida maravillosa en una maravillosa ciudad. Eso es lo que interpretaban. Es decir, el concepto es el mismo, es el más allá. Una vida sin sufrimiento, una vida, en fin, pues realmente eterna y sin ningún tipo de inconveniente. Pero eso lo identificaban con una ciudad. Yo creo que el concepto de Jerusalén celestial está ahí, ¿eh? Luego los teólogos más adelante hablarán incluso de estos dos lugares. Yo no quiero entrar en sutilezas teológicas que yo no domino, pero sí quiero identificar la Jerusalén celestial con todos esos palacetes que vemos en el estrato medio de San Julián. Por lo tanto, en San Julián lo que vemos son la Jerusalén celestial, pero entendida como la ciudad donde van o donde residen los santos y los justos, los que se salven. ¿De acuerdo? Bien. En aquella época, de hecho, era un imaginario popular. Vemos, por ejemplo, que en el epitafio de Aguiardo es un guerrero que fallece en la famosa batalla de Roncesvalles y se ha conservado su epitafio. Bueno, pues ya dice que vive en el Palacio de Dios. O sea, consideran que ha muerto como un santo y, por lo tanto, ya vive en el Palacio de Dios en la paz y felicidad. Lo equivalíamos a lo que nosotros pensamos ahora que vamos al cielo, sin más, ¿no? Y fíjense que en el Pseudo-Turpín también Roland, el famoso de la chanson de Roland, que también desaparecido en la batalla de Roncesvalles, pues había dejado este mundo, pero tiene el Palacio de Dios. Es decir, como era un justo, había ido a vivir a su Palacio de Dios en esa Jerusalén celestial. Y también en Asturias lo tenemos. Esto lo pude descubrir relativamente hace poco, porque vemos que en Santianes de Pravia, en la propia dedicación de la iglesia, que está hecha por Silo y Adosinda, pues la hacen con la esperanza de alcanzar la Jerusalén celeste. Es decir, ellos hacen ese templo al Señor y están considerando que lo hacen para eso, para llegar a la Jerusalén celeste. Por lo tanto, en las Asturias, sabemos que Silo es previo a Alfonso II, también estábamos en ese imaginario popular que era la Jerusalén celestial si somos justos, ¿no? Bueno, aquí vemos una serie de textos de esa época. Y el cáliz. El cáliz es el símbolo del cuerpo glorioso del resucitado. Pero vemos distintos cálices y cada uno en uno de los templos. Bien, es el cuerpo glorioso, el transfigurado. La propia Biblia nos lo dice en varios textos que cuando estemos tendremos la misma forma corporal que la divinidad. Estamos hablando de un cuerpo espiritual. Y como no se puede definir ese cuerpo espiritual, su simbología, a mi juicio, viene por el cáliz. Es decir, en ese palacio está habitando alguien, pero alguien que yo no puedo ver, porque ya no tiene un cuerpo mortal, tiene un cuerpo glorioso. Y no lo puedo ver igual que no puedo ver el cuerpo glorioso de Jesús. Los tolos son estos edificios cónicos, circulares, que están en la parte más alta, no me voy a parar, pero bueno, es una fuente de vida, tiene una larga tradición iconográfica, como un entorno de descanso, de amor, un emblema del templo de Jerusalén y en la tradición cristiana la Buena Nueva de Cristo. Encaja perfectamente que esté en el piso superior junto con la cruz, ¿no? Y la pregunta clave es, ¿en qué textos, en qué autores se inspiran estas pinturas? Pues a mi juicio se inspiran en tres. Aquí presento a dos, que son Eusebio de Cesarea y Epifanio de Salamina. Son dos autores del siglo, estamos hablando del siglo IV, que se usan por los partidarios de la iconoclastia, es decir, por los contrarios a las imágenes sagradas, como referentes para potenciar, para demostrar, para defender lo idóneo de su teoría, lo idóneo de su dogma, lo idóneo de su oferta de cómo debe ser la liturgia y cómo debe ser el pensamiento cristiano. Para bien y para mal. Yo he leído mucha gente que dice que, bueno, que Epifanio está distorsionado, que no, bueno, pero a mí me da igual. Ellos en ese momento consideran que los textos de estas dos personas son las que deben usarse como argumento de autoridad para defender el estar contra las imágenes sagradas. Y precisamente Eusebio de Cesarea me habla de la cruz
Inaeri, y me habla de los palacios de Dios. Precisamente en una carta a Constanza, Constanza es una hija del emperador Constantino, le envía una carta donde le pide al obispo Eusebio que le envíe una imagen de Jesús. Y la respuesta de él es que no le puede enviar ninguna imagen. Le da una serie de razones. Más adelante le hablará que la mejor imagen es la cruz, sin más. Esto aparece en el panegírico sobre la edificación de las iglesias, además, dirigido a Paulino, obispo de Tiro, es decir, encaja muy bien con lo que estamos hablando para colocar en una iglesia de este carácter. Y también habla de los palacios de Dios, más allá de los cielos y con el mismo Cristo Jesús universal, Salvador, bienhechor y Salvador universal. Ahí nos dice, habla de los palacios de Dios. Es decir, la Jerusalén celestial también sin cuerpos mortales, cuerpos gloriosos invisibles o no visualizables. Por lo tanto, yo aquí veo un poco un guiño a los textos en ese momento de moda por parte de los iconoclastas, en este caso Eusebio de Cesarea. Epifanio de Salamina está en las cortinas. De hecho, pone un ejemplo de que ha entrado en una iglesia, ha visto cortinas con imágenes, le ha horrorizado, las ha destruido y luego les ha pedido que le dijeran cuánto valían esas cortinas para enviarles otras del mismo valor, pero sin imágenes. Sin imágenes. Y se utiliza por parte de los iconoclastas la cortina como un símbolo de la ocultación de lo que no es visible, de lo que no podemos ver. En aquel momento no les parecía extraño, todavía los ortodoxos lo ven, cuando se produce la transustanciación, los ortodoxos cierran las cortinas para que no se vea. Nosotros lo vemos en el altar, vemos al sacerdote, pero los ortodoxos lo ocultan. En ese momento se hacía así, también incluso aquí, y la cortina tenía un significado de ocultación de lo invisible, de la deidad. Y es más, hay otro autor que es Amar al-Basri, es un autor árabe cristiano, un autor árabe cristiano, era de Basora, al-Basri de Basora, actual Irak, en la que subraya que la esencia divina, el Dat, apenas cabe evocarla a los hombres, ocultada bajo un velo. Esto se leía, los textos de al-Basri se leían en Al-Ándalus en esa época por parte de los mozárabes, y estoy seguro de que se leía aquí en Asturias también. Y se dan cuenta, dice, el cuerpo de Cristo sometido al tormento con el que conseguía el perdón y la salvación del mundo, no era sino el velo del Creador, el hijab al-Igna. Es decir, estamos hablando de un concepto en el cual el cuerpo de Jesús no es visible. El cuerpo de Jesús nos está ocultando realmente, es un velo, y ese símbolo, esa simbología del velo, creo que encaja muy bien con lo que vemos en San Julián de los Prados, ¿no? Y me pararía en uno de los documentos más importantes, a mi juicio, de la época de Alfonso, quizá el único que tenemos que con toda probabilidad está de su mano, que es el famoso Testamentum Adefonsi, la versión del Cuadernillo, porque sabemos que luego el obispo Pelayo tuvo a bien intentarnos engañar con otras versiones. Pero la versión del Cuadernillo probablemente es la original y nos habla de tres cosas. Primero, él dice, yo, Alfonso, en todo y por todo, esclavo tuyo. No solo vérnulo, no solo criado, esclavo tuyo. Quiero llamar la atención una cosa. Esclavo nunca se llamaba un rey con relación al Señor, con relación a Jesús. Eso lo hacía un obispo, pero un rey jamás. Solamente hubo en ese momento dos soberanos que se llamaron esclavos de Jesús, esclavos de Dios. Uno es Alfonso, que lo hace varias veces, no solo en este documento, sino en varias, y el otro es el emperador Teófilo de Constantinopla, que es el emperador iconoclasta por excelencia. También se llamó Servus Christi y lo hizo imprimir en sus monedas. En cierta medida era una manifestación de que eran reyes sacerdotes, eran reyes que estaban tan preocupados de la salvación terrenal como de la salvación en general de sus súbditos. Y esa manifestación es en esa palabra de servus, esclavo tuyo, que hacen solamente esas dos personas en ese periodo y prácticamente en todo el tiempo, que son Alfonso II y el emperador iconoclasta Teófilo. Pero también habla, fíjense, en un documento que al final es una serie de donaciones que hace el rey a la iglesia de San Salvador, es una serie de donaciones, pero tiene a bien hablar de tú, Señor fortísimo, que eres Dios invisible. Deus in absconditus. O sea, es curioso que en un documento él tenga a bien señalar Dios invisible.
Aparece muchas veces en los concilios también este concepto, pero es curioso que este rey insista en eso. Y por último, siempre por la invicta y venerable señal de tu cruz, una referencia a la cruz que es manifiesta siempre en él, su cruz de los ángeles, la cruz que aparece continuamente en todos los edificios, esa referencia casi monolítica, única a la cruz, nada más, la cruz es muy coherente con el mundo iconoclasta bizantino. Bien, este sería el esquema, a mi juicio, de todas las imágenes que aparecen en San Julián. Palacios. Son las domus, los palacios visibles o imaginables, a tenor de las palabras que aparecen en la Biblia, la Jerusalén celestial, donde habitarán los justos, donde habitarán los que se salven. Se basa en Eusebio de Cesarea, igual que la cruz santullana. Es una cruz inaeri, como hemos visto, una cruz que sigue el principio de que solo es lícito representarlo mediante la cruz. Y es en ese Jesús el Salvador, en su ascenso hacia la Jerusalén celestial, que aparece en el Apocalipsis del pseudometodio que habíamos hablado antes, ¿no? Vemos que estamos hablando de los dos grandes padres de la Iglesia iconómacos, que son Eusebio de Cesarea y Epifanio de Salamina. Vemos ahora las almas de los justos, los habitantes habitando en la Jerusalén celestial, los cálices, el cuerpo glorioso. Poseen un cuerpo glorioso que, al igual que el de Cristo, no podemos ver ni imaginar. Y por último, estos de Epifanio de Salamina, también estaría la cortina, el misterio de la divinidad y de lo divino inaccesible a los sentidos. Así se oculta la transustanciación. A mi juicio, este es el mensaje de las pinturas de San Julián de los Prados, que encaja con estos dos pensadores que aparecen en los concilios iconómacos, pero también con Amar al-Basri, que es un pensador cristiano árabe de la época. ¿Qué contexto de la época tenemos? Que quizá nos lo termine de encajar. Bueno, pues efectivamente, habíamos tenido el concilio de Nicea, donde habíamos estipulado que Jesús es Dios y es hombre, dos naturalezas. Habíamos tenido el concilio de Calcedonia, que son dos naturalezas inseparables. Jesucristo no se puede circunscribir, no se puede separar. Bien, y vemos un concilio, el concilio de Hiereia, que era un palacio enfrente de Constantinopla, que dice que siendo Jesús incircunscribible, es decir, si no lo puedo separar, pues plasmar una imagen, su figura humana, supone separarla de su lado divino. Era condenable, se hizo anatema. Quiero decir que este concilio, en su momento se tuvo por concilio ecuménico. Y esto es importante recalcarlo. Es un concilio que llegó a todo Occidente y se tuvo por ecuménico. Hubo una contestación poco después, el concilio de Nicea II, y hubo mucha contestación por parte de muchos pensadores cristianos. Y por lo tanto, en este concilio se volvió a considerar que esto era un error, pero hubo un momento grande de disputa. En el concilio de Frankfurt, que es el que quizá nos pilla más cerca, hubo dudas. Hubo algunos pensadores, como Teodulfo de Orleans, que fueron muy reacios a las imágenes. Se llegó a la conclusión de que las imágenes no pueden recibir veneración, por supuesto, adoración más bien, pero de hecho se empezó a diferenciar entre adorar y venerar, pero que eran recomendables porque servían para hacer llegar el mensaje. Es decir, hubo una época de discusión importante, pero que cuando nos llega lo nuestro, es decir, cuando se construye Santullano, se hace un concilio en Santa Sofía, 815, en el que dicen que las imágenes sagradas son causa frecuente de idolatría en las masas y que deben eliminarse de los santuarios. Y esto encaja perfectamente con la época. En el de Blaquernas, poco después, a la imagen sagrada la consideran un ídolo, y que solo es lícito mostrar el signum salutis. Fijémonos que en el Sínodo de París, del 825, recomiendan al contrario, recomiendan usar imágenes. Y de hecho, cuando uno va a los templos carolingios, ve muchas imágenes. Y cuando uno ve los códices carolingios, tienen muchas imágenes. Pero cuando uno va a la Biblia, que sabemos que es la Biblia que se hizo en la época de Alfonso II, la famosa Biblia de Danila, no verán ustedes ni una sola imagen. Solo la cruz, e incluso el texto en cruz, pero no verán una sola imagen. Es decir, todo, a mi juicio, nos hace pensar que Alfonso está más en la onda de estos concilios y mucho más alejado de la onda carolingia, de la onda de Carlomagno.
Bien, termino con una frase de, para mí, la mayor especialista en el mundo iconoclasta, en el mundo del periodo iconoclasta de Bizancio, que es Marie-France Saussepy, que dice esto, y yo cuando lo leí vi a Alfonso II. Esta es una imagen de un compañero nuestro de la Asociación de Amigos, que no sé si está por aquí, reproduciendo un poco la perspectiva de cómo pudo ser nuestro rey Alfonso II, ¿no? Marie-France dijo que la economaquia fue una doctrina fundamentada sobre la oración dicha y cantada. Fijémonos que San Julián de los Prados tiene una acústica maravillosa. Una doctrina de combate establecida para evitar desaparecer, donde el soberano ejerce como genuino sacerdote. Es curioso, Alfonso se hace llamar esclavo, es decir, es un rey sacerdote, esclavo de Jesús, servus tuus. Donde solo la cruz es el único signo venerable, que no miente ni blasfema sobre la unicidad de la persona del Cristo, humana y divina a la vez, de forma inseparable. Bueno, esto encaja mucho con Alfonso, encaja mucho con San Julián de los Prados. Y dice, la doctrina de los iconómacos se estructuraba sobre dos ejes. La lucha contra los pecados que habían causado la peste sarracena, porque quiero advertirles de la iconoclastia surge en un momento donde hay dudas de qué está pasando. ¿Cómo es posible que esta gente que llega de los desiertos nos esté aterrorizando, está conquistando Jerusalén? Está prácticamente a punto de dominar Constantinopla. Ha conquistado Cartago, donde había vivido San Agustín, donde había vivido San Cipriano. Estamos hablando de que esa gente no podía dar crédito a lo que estaba pasando delante de sus ojos. Y la única explicación es que habían pecado. ¿Y qué pecado podía ser? Pues podría ser la concupiscencia y podría ser la idolatría. Tenía que ser algo muy gordo para que Dios les castigara de esa manera. Bien, esta es una doctrina de lucha contra los pecados que eran la indolencia, el vicio y la idolatría. La lucha contra la indolencia consistía en ser activos, Alfonso lo fue. Los iconoclastas todos fueron muy grandes emperadores y grandes guerreros contra el Islam. De hecho, todos los historiadores reconocen que gracias a esos emperadores iconoclastas, Constantinopla se salvó, Bizancio se salvó y probablemente toda la cristiandad se salvó. Porque si los árabes conquistan Constantinopla en el 717, hoy aquí estábamos hablando árabe, casi con seguridad. Y contra el vicio, pues ser frugales, Alfonso desde luego lo fue. Y contra la idolatría, en evitar las imágenes que pudieran ser objeto de adoración. Bueno, si esto lo dice Marie-France Saussepy, insisto, la mayor especialista en este periodo, yo creo que cuadra perfectamente con nuestro rey Alfonso y creo que San Julián de los Prados expresa perfectamente esta ideología o esta teología que defendía nuestro rey, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias por su atención y abierto estoy a las preguntas que quieran. Bueno, pues muchas gracias. Una vez más, maravillosa, muy interesante, esclarecedora la conferencia sobre las pinturas de esta iglesia que es símbolo de nuestro reino, de esa época en concreto y de ese momento especial que tú dices anicónico que nos has convencido. Yo creo que si alguien tiene alguna cuestión, alguna duda, es el momento. Espera. La verdad es que la imagen de Alfonso es una pasada. Buenas tardes, como siempre, magnífico, un placer oírte. Yo quería comentar una cosa, una imagen que me pusiste en una visita que enviaste en San Julián de los Prados, precisamente, y es la magnificencia del conjunto, ¿no? La iglesia, espléndida, acabamos de ver el palacio que se supone que está en la Vega, lo que es la fábrica de armas de la Vega, está al lado. Luego los campos de Marte, o sea, todo lo que es los prados, que ya vemos de edificios, pero tiene que ser espléndido con su ejército destacado, este rey, mitad monje, mitad soldado.
Y nada, que si te puedes explayar un poquito sobre eso, ya. Preguntarte si el templo, el palacio, a ver si lo encuentras. Muchas gracias. Gracias a ti, Antonio, como siempre. Bueno, en esta charla he querido ceñirme efectivamente exclusivamente al capítulo de las imágenes, ¿no? O sea, al capítulo del mensaje del ciclo iconográfico de las paredes de San Julián. Pero en el texto, no es por venderlo, en el texto desarrollo mucho más todo el periodo de Alfonso, ¿no? Y efectivamente, claro, la pregunta es, esta maravilla, porque esta iglesia tuvo que ser verdaderamente maravillosa, yo creo que evidentemente pues la mezquita sería una maravilla también, no lo discuto, pero vamos, yo creo que este templo está a la altura, no sabemos valorarlo, pero esto está a la altura de cualquier maravilla que se pudiera hacer en ese momento en todo Occidente. Hablamos siempre de Ramiro, que hizo una maravilla aquí en lo que hoy es Santa María del Naranco, desde luego, arquitectónica, tuvo que ser también espectacular, pero es que esto no le va a la zaga. O sea, esto es una cosa verdaderamente prodigiosa, a mi juicio, desde el punto de vista estético. Lo cual quiere decir que Alfonso aquí le echó ganas y le echó dinero, le echó tiempo, le echó gusto. Y efectivamente es un templo palatino, es un templo regio, es un templo de un rey. Y es un rey que nos está diciendo lo que piensa de la política y lo que piensa de la teología, porque va ligado. Y lo hace en su templo que está, claro, al lado de su palacio. Todas las fuentes, o varias fuentes, nos hablan del palacio suburbano de Alfonso. Porque, yo sé que hay profesores que opinan cosas distintas, pero aquí tenemos San Tirso. San Tirso aparece citado varias veces, como la capilla palatina de Alfonso II. Es decir, Alfonso II tenía un templo palatino intraurbe, que con toda seguridad estaba al lado de lo que es la catedral, probablemente al lado de San Tirso, probablemente del lado sur. Pero él hace lo que hacían todos los reyes de la época, un templo y un palacio suburbano en el lugar, como ha señalado, del Campus Martius, es decir, el campo de Marte, donde tenía a sus tropas palatinas. Porque yo esto una vez me ha sorprendido hablar con historiadores y intuir que no lo tenían suficientemente claro. El rey se basaba su fuerza, como hoy, en la fuerza militar. Es decir, el rey tenía permanentemente, no era que llamaba a los condes y formaba su ejército, no, el rey tenía una fuerza permanente que era mayor que cualquiera de sus condes juntos. Probablemente tendrían que juntarse todos los condes y estarían a la zaga, estarían a la par casi con la fuerza que podía tener el rey solo. Por eso muchas veces se le rebelaron condes, incluso conglomerados de condes, y el rey podía con ellos. Y es porque tenía sus fuerzas propias, ¿no? Y esas fuerzas propias solían estar en los alrededores de las sedes regiales, en los alrededores de la ciudad. En Constantinopla era así. En Constantinopla tenían, por supuesto, su gran palacio intraurbe, pero tenían un palacio formidable, el Palacio del Endomón, con una iglesia dedicada a San Juan Bautista espléndida, y ese era su Campus Martius. Ahí estaban las legiones de la ciudad, las legiones del emperador, que se llamaban impraesentia, o sea, en presencia del emperador. Eran las tropas impraesentia. Bueno, lo mismo ocurría en Antioquía, que además, curiosamente, en Antioquía, la iglesia del Campus Martius estaba dedicada a San Julián de Antinópolis. Es curioso. Y Alfonso recoge este mismo capítulo. Hay que considerar que por esta época Antioquía ha sido destruida por los persas, poco después es tomada por los árabes, y bueno, pues hay un gran influjo de santos de origen que habían sido de origen egipcio, pero que también se habían desarrollado mucho en la zona de Siria. Antioquía era la capital de la Siria histórica, hoy está en Turquía, pero de aquella era la Siria histórica. Y hay una llegada importante de monjes sirios, de monjes egipcios, que traen todos estos santos a Occidente. Sabemos que, por ejemplo, San Julián llega en la época de Chindasminto, y que es uno de los supuestos antecesores de Pelayo. Eso también parece que todo va cuadrando, ¿verdad? Parece que todo va encajando. Por lo tanto, la elección de San Julián pues no es baladí, ¿no? Y sí, efectivamente, tenía que haber un palacio al lado. Sabemos también por las fuentes que ese palacio se transforma posteriormente en monasterio, monasterio de Santa María de la Vega. Que ese monasterio sabemos que después fue, con las amortizaciones
bueno, Mendizábal y la posterior, bueno, pues pasó al Estado, ¿no? Y ahí en esas tierras, en esa propiedad se hizo la fábrica de armas que tenemos. Hace muy poco, por deferencia del coronel aquí presente, pues pude echar un ojo a nuestra fábrica y, bueno, salí con un sabor agridulce porque yo entiendo que será muy difícil encontrar algo, porque en fin, las construcciones son construcciones que tú conoces muy bien, Antonio, yo creo que tú has estado ahí varias veces, y son construcciones donde se echó mucho hormigón porque ahí iba a haber maquinaria muy pesada. Y claro, yo me imagino, hay que considerar que los cimientos que podía tener ese palacio pues serían cimientos pues, de mampostería, no serían grandes losas ni grandes piedras, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues a lo mejor no fueron bien, porque si uno toma las medidas exactas de los pies de distancia que señalan a la puerta de entrada a San Julián, que a mi juicio, esto no voy a entrar lógicamente, era el rey entraba por la puerta que ustedes ahora ven tapiada en el vestíbulo meridional, en el vestíbulo que mira hacia el sur, que mira la autopista, que está ahora tapada, por ahí entraba el rey, seguro. Y de ahí venía directamente de su palacio. Si uno tira línea recta, que de aquella pues más o menos va a cuadrar con una de las grandes naves de nuestra fábrica. Ojalá encuentren algo, pero yo después de la última visita la verdad es que me quedé un poquitín en la duda de que sea así. Ojalá. Pero si encuentran algo tiene que ser en las calles que hay entre las grandes naves que ahí tenemos. Claro, los restos que quedan son restos del monasterio, incluso son renacentistas, porque el monasterio de Santa María de la Vega, claro, tuvo mucha importancia, sabemos de doña Gontrodo, ¿verdad?, la amante del rey, pero después tuvo una vida muy larga y fue un monasterio rico y se construyó y se reconstruyó muchas veces. Y, por ejemplo, la puerta que queda en la capilla, pues bueno, es una puerta románica muy, muy, muy interesante, muy hermosa, pero muy posterior a la época de Alfonso, lógicamente, ¿no? Y no sé si más o menos te he contestado. ¿Alguna pregunta más? O ha quedado todo muy claro o no se ha entendido nada. Bueno, pues nada. Bueno, ahora para despedirnos, antes, bueno, agradecerles que estén aquí, que nos hayan escuchado y les voy a adelantar la próxima conferencia, que será como siempre el tercer miércoles de mes a las 7 de la tarde. Va a ser a cargo del profesor don Álvaro Solano, profesor de Historia Medieval del Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo, y se va a titular El descubrimiento albendense, la confección de la crónica del abad Alfonso o Guadalabonso de Sagún, que consiste en una nueva crónica que ha encontrado. O sea, tenemos las tres conocidas, algunos escritos y una nueva crónica que ha encontrado el profesor don Álvaro Solano. Va a explicar aquí qué tiene de real, cuándo fue escrita y quién fue este tal Guadalabonso de Sagún. Y por último, y antes de despedirnos, recordarles que este domingo a las 12 presentamos en el marco de nuestro segundo aniversario, el segundo aniversario de la asociación, presentamos un documental sobre la apertura del Arca Santa. Están todos invitados, es en el Auditorio Príncipe Felipe y vendrán nuestras historiadoras, voy a si me permites el enganche. Sí. Y haremos presentación de un documental, el primer documental grabado en realidad inmersiva, lineal e inteligencia artificial sobre la apertura del arca de la Catedral de Oviedo, que tuvo lugar el 14 de marzo de 1075 por nuestro rey Alfonso VI, en compañía de su hermana la infanta Urraca, el Cid Campeador. Hicimos una pequeña grabación, un corto de menos de 15 minutos, y aprovechando que
que la catedrática de medios audiovisuales de la Universidad de Salamanca estaba al frente, hizo esta grabación y una recreación en 3D que llevaremos 3 gafas de estas de 3 dimensiones y bueno, se podrá... son 3, esperemos que una cuanta gente pueda probarlas. Bueno, de todas maneras es un hecho que es, yo creo que histórico, es la primera vez que se hace y lo vamos a presentar, repito, este domingo a las 12 en el Auditorio Príncipe Felipe y están todos invitados. Pues muchas gracias por venir y nos vemos, espero que este domingo. Y si no, pues en la próxima conferencia del profesor Álvaro Solano. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, cualquiera que quiera acercarse a ver las imágenes, que quiero decir una cosa. Estas pinturas las ha hecho mi señora Ana María Cadena Báñez y es un trabajo inmenso. Les puedo asegurar que no está hecho a mano, no es nada de ordenador. Y el color... Por supuesto, la forma es la que nos dice lo que queda, pero el color está buscado, analizado y sopesado y consultado. Y por lo tanto, yo creo sinceramente que es lo más aproximado con seguridad que podemos tener de lo que podía haber sido en su momento la iglesia de San Julián. Merece la pena, si ustedes tienen unos minutos, que los ojeen con calma, porque yo estoy realmente deslumbrado con ello, Anita. Te felicito, de verdad. Diles que también salen en el libro. También salen en el libro, sí, salen en el libro, también salen en el libro, sí. Muchas gracias.